Bueno, una simple revisión de lo que está pasando con los mercados está dejando en el último tiempo varias preguntas abiertas. ¿Qué tanto está creyendo la bolsa, los inversionistas, en realidad en su conjunto, en estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué tanto cambia también la situación y los fundamentos si finalmente tenemos un acuerdo? Porque al parecer la paz a la que se estaría llegando va a ser una paz distinta a la que estábamos acostumbrados antes. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando con Ariel Nachari, jefe de estrategia de inversiones de Sura. Ariel, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros en Mercado Central. ¿Cómo Hola, estás? Gaby, muy bien, ¿y tú? Feliz de estar acá Bien, nuevamente. también. Ariel, el fin de semana comenzaron los trascendidos de un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Irán después aclaró que todavía no estábamos cerca de eso. Estados Unidos también dice ahora que se van a estar demorando un par de días. Y los mercados también están reaccionando con bastante cautela. ¿Cómo debiésemos estar recibiendo todos estos trascendidos, toda esta información? Sí, la verdad es que el mercado ya está un poco mareado con tanta información de No los culpo. negociaciones. Todos, la verdad. Entonces la cautela viene de la mano de que realmente llevamos 2 o 3 meses en esta misma dinámica. Si miramos el desempeño de los mercados en este periodo, de todas formas, salvo marzo que fue bien negativo, abril y esta parte de mayo ha sido realmente muy positiva. Y es porque en paralelo, mientras tenemos todas estas tensiones geopolíticas, se desarrolló la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos y el resto del mundo, donde finalmente las empresas están mostrando mucha fortaleza. De hecho, si uno se mete directo a los números, vemos que la creación de utilidades de las empresas, el crecimiento de utilidades de las empresas del S&P 500 fue de un 28% el primer trimestre, que es el mayor crecimiento desde el año 2021, o sea, desde que estábamos en esta reapertura post-pandemia que no veíamos estos crecimientos, y hacia adelante también se esperan crecimientos sobre el 20% para los próximos trimestres. Entonces, el mercado está con un ojo puesto en el plano geopolítico, pero por otro lado ve que toda esta tendencia de la inteligencia artificial está realmente impactando positivamente sobre todo al sector tecnológico, sector de servicio de comunicación, sector de materiales también. Por eso vemos también el precio de las materias primas con alza importante. Y eso está un poco opacando lo que está pasando en el plano geopolítico. La mala noticia es que después de esta semana ya vamos a tener que esperar un trimestre más para tener resultados, y puede que el plano geopolítico nuevamente añada volatilidad. Ahora, ¿cómo se entiende que con un precio del petróleo más alto, precio de los alimentos también subiendo con fuerza, las empresas sigan siendo capaces de generar utilidades y no solamente eso, de tener un crecimiento de más del 20%? Sí, lo que pasa es que acá tenemos 2 grupos de sectores, o sea, los sectores que pueden ser verse más afectados, como los sectores relacionados al consumo, sector de salud también que está bastante impactado, sobre todo la farmacéutica, pero por otro lado tenemos sectores que pesan entre un 30 y un 40% del índice. Tenemos un índice hoy muy concentrado en las empresas del sector tecnológico. Entonces, estos proveedores de tecnología, proveedores de inteligencia artificial, han visto cómo sus márgenes han aumentado en la medida de que sus ventas en la nube también lo han hecho, y toda esta adopción de inteligencia artificial la ha hecho subir muchísimo sus márgenes, a pesar de que el consumo y la confianza del consumidor se ha visto afectada. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos vemos 2 grupos claros de sectores, pero también 2 grupos claros de consumidores. Tenemos los quintiles más bajos sufriendo, tenemos un empleo que también se está debilitando en Estados Unidos, pero por otro lado tenemos los primeros quintiles que tienen muchas inversiones también en la bolsa norteamericana y que han visto los últimos 3 años como la bolsa ha subido un 20% por año. Por lo tanto, tenemos esa disparidad, pero que al final, como el índice son 40% de empresas del sector tecnología, tenemos los resultados actuales. Ahora, es bien interesante lo que pasa con la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa y el impacto que ha tenido en los mercados, porque en el corto plazo efectivamente hay entusiasmo, porque con eso los márgenes de las empresas pueden mejorar por las eficiencias que se generan. Pero en el largo plazo existe el temor de un impacto negativo en el mercado laboral, y con eso también finalmente un impacto negativo en la demanda interna de Estados Unidos. Totalmente. ¿Cómo entonces uno se debiese mover en el
corto plazo tenemos buenas noticias, pero en el largo plazo debiésemos estar preocupados. El mercado es cortoplacista y en general mira el próximo trimestre o los próximos trimestres, sobre todo por el lado de la renta variable. Si uno se va al mercado de renta fija, ahí se empiezan a reflejar algunos de estos riesgos que se comentan. O sea, más desempleo implica más gasto fiscal, o sea, que Estados Unidos tenga que aplicar políticas para sustentar ese desempleo estructural quizá un poco más alto. También, bueno, en general es más lento, pero los empleos se van reacomodando. O sea, van a aparecer nuevos empleos, lo que no sabemos es en qué plazo. Pero existe todo un riesgo fiscal al respecto que ha hecho también que las tasas de largo plazo tiendan a subir. De hecho, no ha sido un buen año para la renta fija a nivel internacional por varios factores: inflación, política monetaria, pero también esta incertidumbre de qué va a pasar en el largo plazo con el gasto fiscal. Un gasto fiscal que ha aumentado muchísimo en Estados Unidos y donde tenemos tasas de 30 años ya superando el 5%. Sí, no estamos solos en la situación que enfrentamos en Chile. Ahora, volviendo a el tema de Medio Oriente, el mercado está apostando a un acuerdo firme, una nueva forma de relación entre Estados Unidos e Irán. Sí, acá lo más importante para el mercado es que finalmente de alguna forma u otra se abra el estrecho de Hormuz. Eso es lo más importante, más allá de bajo qué condiciones, es poder retomar el flujo de barcos que teníamos en febrero o en enero. De todas formas, los impactos en el precio del petróleo ya son un poco más permanentes. A inicio se hablaba de que este conflicto iba a durar un par de semanas, ya llevamos casi 3 meses, por lo tanto, volver a ver un precio del petróleo en niveles de 50 o 60 es muy difícil. Lo más probable es que si tenemos una solución, lo veamos estabilizado entre 80 y 90. Y eso implica impactos más permanentes en la inflación y en la actividad económica. Entonces, el foco del mercado es, sea como sea, con un control parcial de Irán, que cobre peaje por el estrecho, pero la urgencia es que se puedan reabrir esas rutas para no seguir generando disrupciones en las cadenas de suministro. Pero los impactos en inflación ya lo estamos viendo. Sí, ahora si se llega a normalizar el tránsito a través del estrecho de Hormuz, que es lo que está esperando el mercado, ¿cuánto se normaliza en realidad la situación para los envíos de los hidrocarburos? Porque esto no es solamente un tema de precios, una crisis de precios, sino de disponibilidad finalmente. Sí, esto también ha afectado a la oferta. Sí. Por eso mismo, los precios de las materias primas no van a volver a los niveles pre-guerra. Claro. Y eso cambia mucho, sobre todo para la renta fija, las expectativas de tasa, expectativas de inflación. Teníamos a inicio de año una Reserva Federal que estaba decidida en seguir llevando su política monetaria hacia la tasa neutral, o sea, se esperaba 1 o 2 recortes para este año, ya no se esperan recortes para este año, incluso se espera, el mercado ya está anticipando un alza, entonces cambia un poco la configuración para el mercado de esas expectativas de política monetaria, que también nos pueden afectar acá a Chile. Acá también tenemos una inflación que, bueno, venimos de un marzo con un abril con un 1,3%, mayo se espera que también tengamos una alta inflación cercana al 0,5%, y eso también naturalmente modifica las expectativas de tasas de interés. ¿Cómo le pega eso al tipo de cambio? A ver, todo esto le ha pegado negativo al tipo de cambio y después de haberlo visto en 860, después de mucho tiempo, nuevamente lo vemos más cercano a los 900. En general, el tipo de cambio a nivel local se está moviendo mucho en relación a lo que pasa con el dólar a nivel global. Eso es una buena noticia en el sentido de que estamos insertos en el mundo, no como en los años 2019 a 2023, donde el dólar a nivel global decía una cosa y acá estábamos muy pendientes de lo que pasaba internamente. Esos riesgos se han ido disipando y hoy la moneda acá se mueve muy en relación a lo que pasa afuera. Y afuera hemos visto un dólar fortalecerse y hasta que no tengamos una solución más permanente del conflicto, es difícil que veamos el tipo de cambio mucho más abajo. De todas formas, nosotros en Sura seguimos creyendo que un valor más justo para el tipo de cambio
está entre los 850 y los 880, sujeto a esta reapertura del estrecho de Hormuz. En otras palabras, si se reabre el estrecho de Sí, Hormuz, el hay tipo de cambio, hay espacio. espacio para que caiga hasta los 850 pesos. Sí, de ahí más abajo de eso va a depender de cómo sigan las dinámicas inflacionarias, cómo siga la dinámica de las tasas de interés acá en relación a Estados Unidos, qué pasa con el precio del petróleo. Nosotros somos un importador neto Sí. de petróleo, por lo tanto nos afecta este alza que no va a ser solamente transitoria, sino que si se estabiliza, se va a estabilizar en un nivel más alto. Eso nos va a pegar también a las expectativas de tipo de cambio de mediano y largo plazo. Sí, en general cuando se habla de los mercados, se mencionan estas tendencias de largo plazo, del impacto de la inteligencia artificial, la tecnología. Ahora, cuando uno revisa lo que sucede en el mercado chileno, no parece ser una gran temática la incorporación de estas tecnologías, ¿o sí? ¿Lo está haciendo? No, lo que pasa es que a nivel local no hay mucha empresa dedicada a la tecnología o que sea proveedora de inteligencia artificial. Donde más nos puede pegar es a través del precio del cobre, porque todas estas nuevas tecnologías requieren mucho cobre, sobre todo electromovilidad, materiales en general para la construcción de data centers, cobre para hacer chips. Entonces, en ese sentido, es una temática que nos puede beneficiar bastante en temas de crecimiento. En contrapartida, tenemos que las últimas cifras de crecimiento de IMASEC, de PIB, vemos que la actividad minera está algo alicaída. Sí. Y eso tiene que ver con la falta de infraestructura, la renovación de las minas. Entonces, necesitamos inversión a nivel local para poder sacarle provecho a este mayor precio del cobre. No, absolutamente. Ahora, yo lo decía por el uso de esta tecnología y cómo Sí. eso también puede ayudar a las eficiencias internas de las empresas, más allá de que no sean proveedores de ellas. Sí, la eficiencia interna es un camino más largo. Hoy lo que hemos visto en Estados Unidos es que los que se han beneficiado son los proveedores. Hay que esperar un par de años para ver si esto realmente se traduce en eficiencias para las compañías o no. Esto puede durar 2, 3, 5 años y el mercado local no va a estar ajeno a eso. Y eso puede implicar también más desempleo, reconversión de trabajo y son cosas que también hemos ido observando con un mercado laboral que también acá está muy débil. Sí, Ariel Nachari, jefe de estrategia de inversiones de Sura. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias, que Gaby. esté muy bien. Tú igual. Chao.